A qui creus que beneficia i perjudica en aquests moments l'actual política econòmica? Home, aquesta és una pregunta molt fàcil de contestar. Jo contestaré en castellà, perquè el meu català es una mica escàs. No me atrevo, porque siempre tengo más dificultades y entonces prefiero explicar lo que yo creo que es explicable que no hacer el esfuerzo del lenguaje. Y debería de haberlo hecho hace muchos años, pero como no lo he hecho, pues mira, aquí estoy. Bueno, yo creo que es una pregunta fácil de contestar porque es tan obvio a quién beneficia y a quién perjudica. O sea, está clarísimo que perjudica a la inmensa mayoría de la población española, del Estado español. Y yo diría además que es importante que las clases medias se den cuenta que les perjudica muy especialmente a ellas. Indudablemente perjudica más a los más pobres porque los más débiles siempre son los que salen más perjudicados. Pero yo creo que todo este tipo de políticas deberían de percibir las clases medias que es un ataque feroz contra su estándar, su nivel de vida. Entonces, ¿a quién beneficia? Pues a todos los demás, que son muy poquitos y que son las clases dominantes, en terminologia sincera. Per què creus que es qüestiona tant en aquests moments l'estat del benestar? Bueno, yo creo que hay dos razones esenciales, diría yo. Seguro que hay otras también, pero pienso que por un lado el estado del bienestar lo interpretan como un coste para el capital, en el sentido de que si quieren ser competitivos y tienen que ser competitivos con los países que no tienen estado del bienestar, por ejemplo China, por ejemplo la India, por ejemplo, o que lo tienen mucho más débil, o por ejemplo América Latina, pues al entenderlo exclusivamente como un coste y no como una inversión, no como un derecho, pues se trata de disminuir costes, o sea, se trata de competitividad. Pero creo que hay otra razón que quizá es más importante, y es que el capitalismo, como todos sabemos, necesita expandirse. Y esa expansión tiene cada vez menos espacios. O sea, a medida que se va expandiendo, los espacios que le quedan al capital son menores. Y uno de los grandes espacios que le quedan al capital es el estado del bienestar, porque si consiguen dominar el estado del bienestar de las clases medias, son cantidades ingentes de dinero. Y claro, eso es un fantástico negocio para el capital privado. Por ejemplo, las pensiones privadas son en este momento los mayores inversores del mundo. Entonces, el hacer pensiones privadas solo se va a conseguir con más facilidad si deterioran las públicas. De hecho, hay informes oficiales que dicen, no, es que las pensiones públicas en España son demasiado buenas. Entonces, esas dos facetas yo creo que son las más importantes. Y después yo tengo la impresión de que en esta crisis se han dado cuenta de que pueden comprimir tremendamente todo lo que sea bienestar de la población. Y en esa comprensión, claro, el que se lleva la palma es el estado del bienestar. Si ya querían entrar en la educación y ya querían entrar en la sanidad y han entrado en las pensiones, pues ahora se les ofrece un campo perfecto porque como nos cuentan la milonga de que no hay dinero, de que hay crisis, pues yo creo que es por esto. ¿Y por qué piensas que realmente ha habido este ataque tan grande y tan poca contestación popular? Porque sí que es una pregunta difícil de contestar. Es complicado de entender. Yo creo que es muy complicado de entender. La verdad es que yo no lo sé. Seguramente habría que ser psicólogo social o sociólogo, yo soy las de los números, ¿no? Pero bueno, he pensado bastante en eso. Entonces, yo creo que la primera cosa es que desde el pacto social de después de la Segunda Guerra Mundial, toda la posición de los partidos y los sindicatos que representan las fuerzas mayoritarias de la población, las fuerzas del trabajo, han sido colaboradoras de una situación con tal de vivir un poquito mejor. O sea, han aceptado el capitalismo con tal de vivir un poquito mejor. Entonces, hay como un cierto hábito de no poner seriamente en cuestión el sistema económico que vivimos. O sea, se trata de vivir un poquito mejor, un poquito peor, pero dentro del sistema. Bueno, entonces, mucha gente, las clases medias sobre todo, pues hemos llegado a vivir, digamos, decentemente. No vamos a engañarnos de que vivimos decentemente. Y entonces,
Pues el que te vayan quitando trocitos, nunca te haces a la idea de que el resultado final va a ser caótico. Una anécdota. El día que se congelaron los sueldos de los funcionarios, yo estaba en la facultad, ahora no subo mucho porque estoy jubilada, pero estaba en la facultad y había un aperitivo, no sé por qué, y estaba pues de mi facultad una gran parte del profesorado. Y yo volví asustada y furiosa, porque todo lo que hubo en aquella reunión, que era desde luego era un aperitivo, pero de todas formas, todos los comentarios fueron jocosos, fueron en broma. Ahora ya somos más pobres, ¿qué vamos a hacer? Pero todo en broma. Cuando yo creo que teníamos que haber estado indignados, enfadados y diciendo ¿qué hacemos?, ¿no? Yo creo que es que hemos llegado las clases medias a un nivel de vida que, bueno, si te quitan el 10%, pues no ahorrarás. O en vez de ir de viaje a Estados Unidos irás a París o irás a Burgos, me da igual. Entonces, el deterioro no es un deterioro todavía tan potente en las clases medias, ¿eh? Pero en las de abajo sí lo es. En las de abajo es terrible, en las de abajo es terrible. Y entonces yo creo que todo esto hace que la gente no haya reaccionado. Y en las de más abajo, yo no tengo mucha experiencia de vida política directa, pero yo tengo la impresión de que cuanto peor estás, más agotado estás y menos capacidad de respuesta. Es difícil eso. Y la impresión, yo creo que lo más difícil de todo es organizar a los parados, porque solo quieren un empleo, porque quieren sobrevivir, y yo creo que el miedo está contando mucho. El miedo está contando mucho. O sea que, por un lado diría, desde más abajo, desde la gente que está en peores condiciones, el miedo, la impotencia, y en los de más arriba, pues que todavía no les ha llegado la cosa muy dura. Ahora yo creo que esta crisis está forzando más porque la gente ve un poco más, la clase media ve un poco más que va a peligrar su bienestar. Y si va a tener que empezar, como va a tener que empezar, a pagar por sanidad, a pagar por educación, a pagar por pensiones, pues se enterará. Si los salarios van para abajo y todos los precios suben, no sé. Y luego, el último punto, yo creo que tenemos una enorme sensación de impotencia. Que hagamos lo que hagamos, no haces nada. No consigues nada. Claro, no consigues nada. O sea, el poder que nos rodea es tan enorme que tienes la sensación, por ejemplo, haces una manifestación fuerte, haces un no sé qué. Bueno, al día siguiente pasa igual. Ellos ya han descontado eso, ¿no? Y entonces a mí me da la impresión de que, bueno, todas esas cosas juntas, el individualismo, yo qué sé por qué, pero la verdad es que se reacciona poco. ¿Hay alguna responsabilidad en todo eso de las organizaciones tradicionales del movimiento obrero, de la izquierda, sean partidos, sean grandes sindicatos? Yo me atrevería a contestar tajantemente que sí. Que desde la Segunda Guerra Mundial, que hicieron esta especie de compromiso de aceptar el capitalismo a cambio de mejoras materiales, se han ido integrando cada vez más. Y yo creo que ahora estamos asistiendo a un momento verdaderamente dramático, en el que, a mi modo de ver por lo menos, los partidos políticos, como los hemos conocido siempre, pues en el mejor de los casos no sirven para nada, en el peor de los casos pueden ser integradores, y los sindicatos mayoritarios absolutamente, en algunos elementos, son cómplices. Yo siento tener que decirlo, y lo digo con dolor, pero los sindicatos mayoritarios en este país, Comisiones y UGT, en el tema de las pensiones privadas, por ejemplo, están siendo cómplices directos de la privatización. Y me temo que pase lo mismo en sanidad. Y en educación seguro que lo sabes tú mucho mejor que yo. Está empezando a pasar. Vamos a ver, los economistas afirman que para salir de la crisis solamente hay una salida. Trabajar más, gastar menos, menos derechos sociales, menos pensiones, menos jubilación, menos salario. ¿Tú piensas que realmente así vamos a salir? ¿No vamos a salir? Bueno, yo diría que también entre los economistas hay clases. Lo que pasa es que la clase que no dice eso es enormemente minoritaria. Los economistas convencionales, los economistas, como tú has dicho muy bien, en su inmensa mayoría van por esa línea.
porque siguen lo que se llama la teoría de la economía de oferta. En la economía de oferta, la filosofía, así muy elemental, explicada muy sencillamente, consiste en decir que en el capitalismo el empresario solo actúa si tiene un beneficio. Entonces, para que ese beneficio sea el que impulsa al empresario a la actividad, tiene que tener condiciones de que la producción sea muy barata. Para que la producción sea muy barata, pues tiene que haber pocos salarios, tiene que haber un mercado de trabajo desregulado, no hay que pagar seguridad social, no hay que pagar impuestos, etcétera, etcétera. Porque de esa forma tendrán beneficios aunque los precios sean bajos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí se desarrolla toda esa filosofía. Hay economistas, ha habido, sobre todo en la historia reciente todavía, economistas que no dicen eso, sobre todo desde los finales de los años 30, hablo dentro de la economía convencional. Dentro de la economía convencional, Keynes, que era un señor aristócrata y que ganó mucho dinero y que lo que quería era salvar el capitalismo, dijo, no es la oferta solo lo que importa, importa mucho más la demanda. Es decir, el capitalista, para hacer beneficios, tiene que poder vender bien y a un precio decente todo lo que produce. Con lo cual, no es que empujes el carro desde la oferta, sino que tienes que tirar del carro desde la demanda. Todo ese periodo, desde Keynes hasta los años 70, fue la demanda la que arrastró la economía, dentro de un capitalismo profundo, como sabemos. Pero a partir de los años 70, esto cambió, porque el keynesianismo no supo resolver la crisis de los 70, y por las fuerzas económicas. Y entonces la economía de la demanda quedó totalmente desprestigiada, totalmente, y crecieron con mucha fuerza la economía de oferta, que se completa en cierta manera con otro trozo, digamos, de esa teoría, que es la teoría de la economía del goteo, digamos. ¿Qué es la economía del goteo? Es que si los empresarios y los propietarios del capital les va bien, la lluvia caerá y entonces ellos invertirán y al invertir generarán muchos puestos de trabajo y nos llegarán a todos y viviremos todos bien y comeremos perdices y seremos felices. Bueno, esa es la filosofía de ellos. Esa filosofía ha respondido a intereses claramente. Toda la economía convencional es ideología pura y ha respondido a toda la dinámica de la globalización. Ahora, incluso economistas convencionales están poniendo eso en cuestión, un poco. Por ejemplo, Krugman, por ejemplo, Stiglitz. En este país solo los de mal vivir, los otros no, todavía no están. Ahora empieza Ontiveros, que es el economista del país, digamos, empieza Ontiveros a decir algo de esto. Estefanía también dice cosas de estas, pero no son muy abundantes. Y entonces todo esto se ha justificado de esa manera. Sin embargo, yo, por ejemplo, pienso que sin demanda no puede haber ninguna posibilidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que demuestra la experiencia, ¿no? Ahora lo que están haciendo clarísimamente es destruir el sistema productivo español, del Estado español. Porque realmente, claro, Alemania, ¿por qué se defiende bien? Porque exporta. Nosotros también exportamos bastante, exportamos casi el 20% de lo que producimos, pero a pesar de todo no es suficiente. Y entonces, ¿qué pasa? Que no hay empresario en este momento que invierte nada porque no vende. No tiene más que pasear por las tiendas de Barcelona, excepto las de la Paseo de Gracia, que son de alto lujo, que son a las que les va bien, todas las demás están vacías. Incluso en rebajas. Sí. Pues eso. Entonces, para mí, la gran responsabilidad de los dirigentes actuales, desde la Unión Europea para abajo, y también para arriba, pero bueno, los que nos afectan más, es que no están haciendo nada que realmente sirva para resolver, ni dentro del capitalismo, los problemas con los que nos enfrentamos. Si eso es así, que es mi percepción también, que no están haciendo nada que realmente resuelva, ¿a dónde vamos? Pues en los países centrales, nosotros, en España, que somos la cola del país central, pero somos países centrales,
Yo creo que han visto la oportunidad con la crisis de dar un fuerte golpe de Estado, para rebajar las condiciones de trabajo y de vida de las poblaciones. Y entonces apoyarse todavía más en la economía de oferta para tener los beneficios que puedan tener y verdaderamente poder competir, porque claro, con los chinos y con los indios y con las zonas francas en América Latina es difícil competir. Porque antes, ¿por qué se competía? Porque Alemania tenía una tecnología que no tenían los otros, pero ahora resulta que son las empresas alemanas las que están en China y tienen la tecnología. Entonces, competir es difícil. Y entonces lo que me parece a mí que nos lleva a todas las políticas que están haciendo ahora, es decir, muy bien, tenemos la oportunidad de rebajar profundamente, sobre todo salarios y condiciones laborales, de disminuir el coste en la economía del bienestar, lo cual les permite competir pero manteniendo la tasa de beneficio, pero a un nivel de actividad más bajo. A ver, esto es un poco más complicado de explicar. En una crisis siempre se destruye capital. Y en esta crisis se ha destruido capital, no nos engañemos. Lo que pasa es que el que queda, en todas las crisis y también en esta, se refuerza. Y entonces lo que van a hacer es, con menos capital, producir menos, pero tener una tasa de beneficio parecida. Y además, como han aprendido, como han aprendido en medio, ellos creen a obtener beneficios solo negociando con dinero, que es el capital financiero. Pues dicen, no necesitamos tanto producir. O sea, una empresa multinacional puede ganar tanto dinero con su departamento de finanzas como con toda la producción. Pero con eso se aguanta. Eso iba a decir, con eso continuamos con los 5 millones de dólares y 6 y 7. Absolutamente. Eso no se aguanta. O sea, ¿en qué momento? O sea, cuando... Sí se aguanta si los grandes exportan, porque hay otra cosa que es bastante importante, y es que la categoría país en el análisis económico cada vez pinta menos. Y tú puedes tener las multinacionales que venden en el mundo entero, que están funcionando y teniendo beneficios interesantes, y el resto de la población muerta de asco. O sea, vamos a una economía dual en ese sentido. O una economía de zonas francas, o sea, las zonas francas en América Latina, ¿qué son? Pues sitios donde vive la gente cobrando $5 al día y contentos de que trabajan y sin preguntar horarios, sin preguntar no sé qué. Claro, eso permite que las empresas transnacionales que están detrás de todo eso, no es, no sé, Colombia o El Salvador, en Centroamérica hay muchas, no es El Salvador o Guatemala, no, es la empresa situada allí, y ya estamos viendo en China, una gran parte de la producción son empresas transnacionales. Entonces, yo creo que es todo esto así como muy mezclado, porque tampoco es que el capitalismo funciona tan esquemáticamente, pero cuando tratas de ver lo que pasa, pues tienes que mirar un poco esquemáticamente, ¿no? Hay un planteamiento ya teórico de crecimiento crecimiento sin empleo. El otro día en el Estado español, no sé qué ministro, no sé si es de este gobierno o del anterior, dijo, bueno, ya estamos creciendo, pero no se genera empleo. Y luego, en el caso del Estado español, eso es particularmente grave, porque la estructura productiva que tenemos es pobrísima. ¿Qué producimos en este país? Turistas, ensamblaje de automóviles, o automóviles si quieres, y hemos producido ladrillo, manta. Bueno, el ladrillo olvidémonos, por mucho que quieren hacer obras públicas. Ahora eso sí les va bien el hacer obras públicas a los capitalistas, el SACIR y todas esas cosas. Pero de esto no va a jugar, no va. Entonces, automóviles, hay un exceso de producción en el mundo tremendo, y turistas, bueno, pues este año hemos tenido un año turístico estupendo por lo que está pasando en África, ¿no? En el norte de África. ¿Puede el turismo solo tirar de un país de 45 millones? Hombre, yo creo que no. Porque California tiene muchos turistas y Francia tiene muchos turistas, pero tiene muchas más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay como una especie de excesiva preocupación por el mundo financiero
y no se percibe que la producción real, que es donde se genera riqueza, en este país es fatal. Y ahora están recortando investigación, están recortando todo, y dices, bueno, pues no sé a dónde vamos. ¿Os acordáis que el Zapatero decía, hay que cambiar el modelo productivo? Nunca más se ha hablado de esto. Aparte de que yo creo que es dificilísimo cambiar el modelo productivo. Es problema de generaciones. Y sobre todo si desgracia la educación, me dirás a dónde vamos. Pero de todas formas, ahora ya ni se habla de esto, ¿no? Los servicios públicos podrían ayudar si realmente hubiera una apuesta por los servicios públicos. Yo diría que sí. Crean puestos de trabajo. Fuerte. Si en este país hubiera un sistema fiscal que permitiera financiar los servicios públicos, tú sabes mucho mejor que yo cuántos maestros faltan y cuántos podrían mejorar la docencia. No digamos nada en los hospitales, y harían falta psicólogos y psiquiatras y cosas que ahora ni hay, ¿no? Entonces, y ayuda a las familias, o sea, bueno, de guardería solo, imagínate. Yo pienso que este podría ser de un gobierno, aunque fuese dentro del capitalismo, de un gobierno de izquierdas progresista, tendría que ser una línea. Lo que pasa es que en el capitalismo actual eso no está permitido, digamos. O sea, el capitalismo actual es tremendamente duro, es brutal, ¿no? Toda esa filosofía que llevan tiempo machacando sobre que la gestión privada es mucho mejor al lado de la gestión pública, llámese sanidad, llámese educación, llámese servicios sociales, etc. Eso tiene fundamento desde la economía. Eso es mentira. Y hay que decirlo así, alto y claro. No está de ninguna manera demostrado que los servicios privados funcionen mejor que los servicios públicos. Unos servicios privados funcionan bien y unos servicios públicos funcionan bien. En este país la sanidad funciona estupendamente y ha sido pública. La telefónica ha sido pública. Repsol ha sido pública. Entonces, ¿de qué decimos? Y además eso se puede sostener todavía mucho menos con esta crisis. Porque las empresas, los sistemas financieros, los bancos, se están sosteniendo a base de dinero público. Y la gestión no ha sido buena, porque si hubiera sido una buena gestión no hubieran tenido las pérdidas que tienen. Pero las grandes empresas, tú no tienes nada más que oír, todos los empresarios están todo el tiempo diciendo, es que si no nos ayudan, todavía ayer no sé qué había en la televisión, alguna cosa como novedosa, no me acuerdo ahora, me gustaría, pero no me acuerdo muchas veces de cosas. Y inmediatamente dijeron, bueno, pero para que esto funcione necesitamos subvenciones y necesitamos desgravaciones fiscales. O sea, bueno, si a ti te dan desgravaciones fiscales, no pagas impuestos, encima te compran una parte grande, que no me digan. Cuando estudias económicas, en primero, ya te dicen, no, la iniciativa privada es mucho mejor que la pública, porque si pierde dinero es dinero suyo y por lo tanto son responsables. Bueno, eso ahora es mentira. No se cierran los bancos, que les dejen cerrar. No, yo ahí sí que soy muy tajante. Eso es una de las muchas cosas ideológicas que tiene la economía convencional. Y además, si fuera así, que no es, también se podría tratar de mejorar la eficiencia de la pública. Seguro que tú me dices a mí que hay muchísimas mejoras que se podrían hacer en las escuelas. Seguro que sí, nadie discutirá eso. No, pero no quiere decir que para eso haya que privatizarlo. En educación ya está comprobado que Claro. los resultados de la escuela pública respecto a la escuela privada concertada al mismo nivel social del alumnado es exactamente la misma. Igual. Claro, y en la concertada es para doble, dinero público claro, y dinero privado, o sea, rentable. Y luego te dirán, no, es que la Harvard y Princeton y Stanford, fíjate que son privadas. No son privadas, tienen doble de fondos que tiene la pública. Y claro, entonces se permiten tener a la gente, seleccionar a la gente que ellos creen mejor. Evidentemente, SADE tiene gente que parece buenísima, aunque a juzgar por los resultados no me parece que sea una buena escuela. Por concederles un poco el beneficio de la duda, ¿no? Y dices, la verdad, yo no veo que sean tan destacados, sino que yo a los estudiantes muchos años les he dicho, mira, si queréis triunfar, lo tenéis muy fácil. A cualquier empresa que vayáis, decir, la culpa la tienen los salarios. Y poco a poco ascenderéis. Si tú dices, no, la culpa la tienen los salarios, pues llegas. Claro.
Ahora, yo creo que eso no se sostiene por ningún lado. Que también es verdad otra cosa. Tú y yo me parece que somos unas forofas del sector público, defensoras del sector público, pero eso no nos quita de ver que hay montones de ineficiencias. Ah, sí, y que hay Montones de cosas a ineficiencias mejorar. y que se pueden mejorar evidentemente. enormemente. Y que ha habido gasto público en este país que si no fuera tan dramático haría reír, entre otras cosas por citar los ya conocidos aeropuertos, ¿no? Pero bueno, sin citar los aeropuertos, el AVE, por ejemplo. Sí. Tenemos más kilómetros de AVE que ningún otro país. Y yo el otro día estuve en un pueblecito pequeño dando una charla y había un local precioso, precioso. Y bueno, empezamos a hablar de local y tal. Y era un pueblo pequeñito que había 3 locales grandes que caben más de 200 personas. Que no se reunirán, bueno, en los 3 a la vez nunca. En uno, a lo mejor 2 veces al año. Esto, nadie va a negar que esto es un error. Pero este error es fruto también de una estructura política determinada. Y los intereses. Claro, o sea que tampoco han dejado que la democracia de la gente, del pueblo, que la democracia de verdad actuara un poco, ¿no? Y el buen sentido. Claro. Sentido común a veces. Y la corrupción y, bueno, todas esas historias. Desde fuera de la educación, ya que, bueno, tampoco desde fuera, porque eres profesora de universidad Sí, bueno, también. pero... ¿Cuál crees que son las consecuencias de estas continuas recortes? Bueno, un poco te he anticipado antes, pero voy a intentar sintetizar otra vez. O sea, primero, no primero porque sea más importante, pero sino por clasificar un poco. Primero que nuestra economía, yo no sé por dónde va a salir. O sea, que todo esto no lleva a resolver el tema de la economía ni remotamente. Ni remotamente. Y entonces esto es grave porque eso quiere decir que no es aquello de decir 3 años de crisis y volvemos. No. Yo no veo que volvamos. Yo veo que vamos a ir 40 años hacia atrás y empezar desde mucho más atrás. Este sería como un poco el problema más de economía, ¿no? Después yo creo que el que es muy gravísimo es el deterioro de las condiciones de trabajo. De las de trabajo, porque hay que pensar que no se te ocurra preguntar el horario si vas a pedir trabajo, ¿no? El deterioro de las condiciones y de salarios no hablemos, de las condiciones de trabajo y de las de vida, porque claro, el deterioro del estado del bienestar te lleva a un deterioro fuerte de las condiciones de vida y el aumento de la desigualdad, porque claro, cada vez si la escuela pública deliberadamente falla, pues los niños que vayan a la escuela pública tendrán peores escuelas que los que van pagando sus papás. Y esto en sanidad estamos viendo, ¿no? Aunque afortunadamente parece que la sanidad privada está funcionando fatal. Y entonces, sí, hay mucha gente que dice, bueno, esto es un desastre, ¿no? Pero bueno, de todas formas, yo creo que todo lo que está pasando deteriora enormemente las condiciones de vida y de trabajo. Otro punto que me parece importantísimo, que no se deduce tan directamente de estos, pero que sí está en el planteamiento, es prácticamente la desaparición de la debilitadísima y pobre democracia que teníamos. Yo creo que la democracia va a ser una cosa del pasado, si no reaccionamos. Imagínate, en Grecia les ponen el presidente que quieren, en Italia les ponen el presidente que quieren, aquí no les hace falta. Aquí los hemos votado. Los hemos votado, claro. Pero incluso hay otra cosa que la gente no conoce, pero que es muy grave. Mira, cada vez los lobbies son más importantes y más descarados. Yo acabo muchas charlas con una foto de Zapatero, Rubalcaba y La Salgado, con un letrero que pone delante el Gobierno de España, pero la mesa es grande y tiene 50 personas. Y son todos son los más empresarios, grandes, sí. son los Y empresarios. banqueros. Cuando el Zapatero quiso ir a aquel primer G20 que le prestó el Sarkozy la silla, se reunió con los banqueros. Eso ha existido siempre, no nos vamos a engañar, pero es que ahora es mucho más abierto y mucho más capital, más directo. Hay un documento que está en la web que se llama Transforma España, que han hecho gente de la FAES y han hecho, bueno, el resto, los listos, ¿no? Aquellos que estaban en aquella reunión de la foto. Y es terrorífico. O sea, tiene una terminología muy revestida de democracia, de España, del pueblo, de no sé qué,
pero en el fondo viene a decir, mira, los políticos nos estorban, incluso los que tenemos, fíjate, con el desastre de políticos que tenemos, incluso esos estorban. O sea, realmente ya la política era en cierta manera la forma en que el capital legitimaba su dominio, o legitima todavía, pero cada vez le interesa menos ese tipo de legitimación. Y entonces ahora le estorban, o bien pone los suyos, como en Italia y en Grecia, o como en Egipto, no nos engañemos después de todas las historias, o bien cuanto menos mejor, o cuanto más tontos mejor, y cuanto más inactivos mejor. Y yo creo que esas son corrientes muy, muy importantes. Peligrosas, y además. luego, y ya termino, es algo que no es nuevo, pero supongo que a ti también te pasará y a mí me pasa. Yo creo que tenemos unas poblaciones tan incultas, despolitizadas, pero no solo despolitizadas, incultas en todo, no saben nada de nada. Yo no sé si es que cuando eres viejo algunas cosas has aprendido, pero realmente es muy impresionante nuestra juventud, aparte de los nombres de los cantantes, los que no están inquietos, los inquietos es otra cosa, pero saben lo que está en internet, en las webs que ellos funcionan, y en cuanto rascas un poquito allí, a mí me parece que hay muy poco. ¿Esto no ha sido siempre así? Pregunto. Es posible, es posible. Porque en nuestra época también éramos una minoría. Sí, también. Que... No, y yo todavía me sigo considerando bastante inculta en muchas cosas, o sea que el sistema educativo, pero yo creo que cada vez va peor. Porque saben lo de internet, pero nada más. Sí. Yo, por ejemplo, en la facultad siempre he tenido muy buenas relaciones con los estudiantes y la gente, yo les obligaba a leer, leían, y los últimos años ya no. Si no estaba en internet, no leían. Y pensar que tenían que leer 200 páginas para preparar una asignatura de 6 meses era un disparate. Sí, sí. Luego sí, hay una élite también en la universidad, ambiciosa, que quiere quedarse allí, que quiere tener buenas notas, pero estoy hablando de la mayoría de la gente. Pero no sé, a lo mejor sí es verdad lo que dices, que tampoco éramos muy cultos. Pero yo, por ejemplo, veo en Inglaterra, que es un país muchísimo más capitalista que el nuestro encima, la gente que iba a la universidad tenía un nivel de cultura que aquí no tenemos. Bueno, imagino que aquí llevamos un retraso... Sí, secular, que se dice. Sí, importante, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos los chavalines del 15M, que yo pienso que es un contraejemplo de lo que realmente... Ya sé que es una minoría, pero han hecho... Yo digo que hasta que no tengamos... ¿Qué futuro les ves tú? Uy, estás haciéndome unas preguntas muy difíciles. A ver, yo lo que pasa es que el 15M lo interpreto en el marco de cómo veo yo la dinámica política del futuro y del presente. Yo pienso que los partidos y los sindicatos, ya lo he dicho antes, son imágenes históricas a respetar y a reconocer que han hecho cosas fantásticas por las clases populares, Pero yo en esto soy bastante marxista y en mi interpretación del marxismo, el marxismo te dice que tú reaccionas mucho según dónde estás en la sociedad. Y entonces los cambios sociales y los cambios en la producción, los cambios materiales que ha habido, han sido de tal magnitud que las formas de producción, las formas de organización anteriores no nos sirven. Tú te acordarás todavía aquello de la infraestructura y la superestructura. Bueno, las palabras se han ido de moda, pero yo sigo creyendo que aquello es verdad, una parte grande, con matices, sin que sea la ortodoxia así. Y entonces digo, bueno, estamos en una etapa histórica en la que la forma de organización que se inició a finales del 19, o sea, tampoco viene de la Edad Media, que se inicia con la industrialización, con las grandes y fábricas, la concentración. concentración. Bueno, pues esa ya no es válida. Yo no digo que los de los grandes sindicatos sean traidores, sean no sé qué. No me importa. Sí me importa, pero quiero decir, no creo que sea el análisis a hacer. Yo creo que son figuras históricas obsoletas. Y entonces creo que ahora estamos en una situación bastante parecida a la del siglo XIX, de finales del XIX, de principios del XX, que hay que construir una forma nueva de hacer política. Y se está construyendo, fíjate, se está construyendo desde antes de mayo del 68. Mayo del 68 fue algo muy parecido, más potente.
Sí, pero si no llegas a cuajar en una organización... Ya se cuajará, no tengamos prisa. No tengamos prisa. No corre el riesgo de desaparecer, sí, este es el sí, problema. Sí, no, sí. Sí, a mí no... Sí corre el riesgo. Claro. O Pero, sea, no es prisa, sino que es miedo, ¿no? Pero es inevitable. Yeah. Porque yo creo que esas formas que consolidaron a los partidos y a los sindicatos ya no valen. Y ese es el tema. Y eso es el problema y a la vez es, si yo fuera joven, lo apasionante. Me apasiona incluso ahora, imagínate. Pero es un poco decir, hay que construir toda una forma nueva de hacer política. Ya no vale que tú te apuntes a un grupo y que en ese grupo haya una normativa y que ese grupo tenga un secretario, llamémosle de cualquier manera, y te diga, o un comité nacional y te diga lo que tienes que hacer. No, mira, los indignados no funcionan así. A mí me impresionó mucho, por ejemplo, esta mani que hubo en octubre en 100 ciudades, o 120, o no sé cuántas, sin ninguna infraestructura. Bueno, no me parece que es suficiente, pero por ahí tendrá que mejorar. O sea, yo no sé cómo, pero se tendrá que consolidar con otras formas. Mira, nosotros vamos a tener, por una serie de casualidades, ¿no? En el grupo de Taifa, nos viene un amigo uruguayo que trabaja en Uruguay con los movimientos sociales y que están un poco en toda esta línea del Holloway y de tal, de decir, transformar el mundo sin tomar el poder. Bueno, yo tengo serias dudas, Sí. No estoy 100%. Complicado. Yo diría transformar el mundo con distinto poder. Pero lo que no nos va a valer es lo de antes. Es que además los jóvenes no lo aguantan. No lo aguantan, no se apuntan. Y si se apuntan a cosas que no van por ahí. Ahora, ¿cómo se va a conseguir esa consolidación, ese trabajo conjunto? Pues yo qué sé, a través de foros sociales, que tampoco soy yo de las que opino que son la solución, ¿no? Pero yo veo que todo lo que yo veo, quizá más porque quiero que porque es como si hubiera un magma, o si quieres en un ejemplo más femenino, como si hubiera un cocido que se está cociendo despacito, y que lo que se trata es de ampliarlo, de expandirlo. En algunos momentos, como con los indignados, sale un geyser, bajará. Pero mientras el magma continúe, de lo que se trata es de potenciar el magma. Y ya saldrán a flote. Que también efectivamente se puede hundir. Pero es que los partidos y los sindicatos ya están hundidos. Pero no todos. He dicho mayoritarios. Pero fíjate que pienso, yo creo que, por ejemplo, grupos como el vuestro estáis haciendo muy buen papel, pero también tendréis que cambiar de forma de trabajar. Seguramente. Yo no sé cómo, pero seguramente. Por eso digo que estamos en un periodo de transición y las transiciones históricas son largas en términos de vidas personales. A mí me gustaría ver el final de esa transición, pero ya sé seguro que no, porque al fin y al cabo ya sé que no me queda mucho. Entonces dices, si contemplas un poco históricamente, lo que se trataría ahora es de reforzar al máximo la expansión de ese magma. Yo a veces digo que creamos ámbitos de autonomía, que hay que crear ámbitos de autonomía. Vosotros en vuestro sindicato podéis ser un ámbito de autonomía, de hacer cosas de manera diferente. De participación, de democracia más directa. Nosotros en Taifa, ¿qué estamos intentando? Pues enseñar de una manera diferente. Otros están intentando, qué sé yo, pues vivir de una manera diferente. Son ocupas o viven no sé dónde o viven en... Entonces, fíjate, yo ahí estoy optimista. Muy bien. Sí. Y ya para terminar, la pregunta del millón. ¿Hay alternativas al sistema económico vigente? En el papel montones. Nosotros en Taifa estamos trabajando desde hace 2 años y medio el tema de las alternativas, porque claro, siempre que vas a dar una charla y explicas que no hay nada que hacer con esto, te dicen ¿y qué hacemos? Y entonces hemos decidido trabajar el tema de las alternativas, pero es un tema muy difícil. Por ejemplo, tú sabes que acaba de salir un libro de Juan Torres y Vicens Navarro y un joven de Garzón que se llama Hay alternativas. Sí, pero estos son alternativas. Bueno, ahora está, a la salida de la crisis, entonces yo preguntaba si hay alternativas ya te al entiendo. No, yo sistema. estaba intentando explicarte que para mí eso no son alternativas, son instrumentos. Y creo que se han equivocado en el nombre.
que llamarle hay alternativas por buena voluntad de querer estimular a la gente, pues bueno, me parece que se han equivocado. Para mí eso no son alternativas. Nosotros estamos trabajando el tema de alternativas desde la óptica de ver cómo puedes avanzar hacia una sociedad alternativa, hacia otra sociedad. Bueno, ¿hay alternativas? A corto plazo no. A corto plazo no. Pero nunca se sabe cuánto dura el corto plazo. Tú te acordarás también, como yo, cómo ha caído la Unión Soviética. Yo estuve... ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Hombre, le empujaron también, ¿eh? No sé, no cayó claro. solita, ¿eh? No, pero de todas formas... Pero cayó rápido, sí. Exacto. Bueno, yo estuve en Alemania en octubre del 89, con alemanes del este, y sí se hablaba de los problemas y de la perestroika aquella y de no sé qué, pero nadie se le imaginaba que aquello iba a caer, y en diciembre del 89 cayó. Sí. Cuando la crisis asiática del 97 y 98 en Asia, hubo quien dijo que el capitalismo había tenido un peligro muy graves de caída. Ahora el capital público ha ido a sostener como sea el capital privado, pero el capitalismo, no nos engañemos, ¿eh? Samir Amin, que es un autor que yo valoro muchísimo, pues dice que esto el capitalismo senil, ¿no? Le llama capitalismo senil y a mí me gusta mucho ese nombre. Entonces, yo creo que hay, bueno, y además, con mi análisis marxista tengo que pensar que hay, y creo que hay. Y que son necesarias. Ahora, otra cosa es el periodo de tiempo. Yo ayer todavía en una charla, antes de ayer, les decía, es que resulta que te llevamos por lo menos desde el 70 de derrota en derrota, de derrota en derrota, de derrota en derrota. Y ahora, porque han surgido los indignados que nos han gustado a todos, creemos que en 6 meses todo esto se arregla. Pues no, nos harán falta muchos años. Entonces, de lo que se trata más es de ir ganando esos espacios de autonomía, espacios de libertad. Pero tiene que haber va a haber otro sistema. Lo que pasa es que a mí lo que me da miedo es que si no nos preparamos para ese otro sistema, detrás del capitalismo puede venir el fascismo. Pero yo por eso les digo a la gente, y me digo a mí misma, lo importante es que iniciemos desde ahora un proceso de actuar dentro de lo que podemos de otra manera. Eso que te decía de ámbitos de autonomía. Y en ese sentido, fíjate, yo soy optimista porque veo, por ejemplo, yo he aprendido mucho de Nicaragua. Yo fui a Nicaragua 2 o 3 veces después de la toma de los sandinistas. Y bueno, me entusiasmé, como todo el mundo, y todo eso. O sea, no he aprendido allí solo, ¿no? Sino de la experiencia. Y me ha hecho reflexionar mucho. Dices, ¿cómo es posible que a los 6 años le votaran a la Chamorro? Bueno, pues yo lo he racionalizado de una manera. No sé si vale, pero lo he racionalizado así. Cuando tú tienes una élite que es la que toma el poder, en definitiva, le sigue el pueblo nicaragüense le siguió a los sandinistas, pero les siguió. El pueblo no había cambiado. Solo que estaban empipaos porque el Somoza aquel era un bestia, como nosotros con el franquismo, pero en más bestia todavía, ¿no? Y entonces le siguieron, pero no se habían transformado. Entonces, en el momento que los de arriba, o bien porque han cambiado, o porque no pueden dar lo que han prometido, porque no podían, pues la gente se vuelve a sus valores. Yo me acuerdo de una de las cosas que me impresionó más la primera vez que fui, es que toda la población estaba enfadadísima porque no tenían papel higiénico, porque tenían un embargo desde, claro, como todo venía de Estados Unidos, pues claro, hacer una revolución y que el problema sea que no hay papel higiénico, pues realmente, y desodorante, eran las cosas que les preocupaban, ¿no? Bueno, pues realmente dices, ¿qué pasa? Que tomas el poder, pero la sociedad no ha cambiado. Entonces creo que ahora lo que está pasando en los países centrales, en Canadá, y en el propio Estados Unidos, a pesar de todo lo que es, en muchos grupos de Europa Occidental, es que la gente está cambiando, poquita, pero cuando yo era joven no había todos estos grupos intentando hacer cosas diferentes. Y entonces pienso, seguramente el proceso será mucho más largo, necesitará organizarse. Yo soy suficientemente animal político para pensar que hay que organizarse, pero de formas distintas, Rosa. Sí, y entonces será mucho más sólido a donde se llegue que lo que han sido este tipo de revoluciones o de tomas del poder. Yo, por ejemplo, veo el problema de Chávez.
en Venezuela. Yo le veo con una gran simpatía a Chávez. Bueno, pero creo que tiene un problema terrible, que es que los venezolanos, en su inmensa mayoría, lo que quieren es vivir mejor y punto. Bueno, pues entonces lo ideal sería un Chávez arriba y toda esta dinámica abajo trabajando conjuntamente. De momento no la veo. De momento no la veo. Si hubiera partidos de izquierda de verdad, pues a lo mejor podría darse, pero no llegarán al poder. Pero yo veo el avance por ahí, fíjate, o sea, expandiendo el magma. Y si ese magma llega a tener esa fuerza, generará, forzará a las alturas. Fíjate que es una cosa ridícula, si quieres, pero con el 15M, los bobos de los socialistas empezaron a decir, tendremos que hacer no sé qué, luego no hicieron, claro, ni harán. O sea, tiene que tener más fuerza el magma ese, ¿no? Pero se puede incidir. Sí, claro. Sí. Y para mí esa es la manera, lo que pasa es que parece más lenta, parece. Pero bueno, las tomas de poder que no han seguido con los pueblos esto no ha servido para nada. Y en algunos casos para tragedias, ¿no? Entonces, no sé, bueno, yo quizás que me conformo con eso para no verlo tan negro, ¿no? Pero bueno, que habrá que reinventar yo creo que hay esperanza, el futuro. Sí. Y yo a los jóvenes les digo, tenéis un desafío por delante absolutamente apasionante, que es reinventar la forma de hacer política. Y tienen instrumentos que nosotros no teníamos. Yo no creo que Internet es un instrumento diferente. Bueno, el otro día leía... Pero sirve también. Mucho. El otro día leía de alguien que, hablando de los indignados, decía, nunca la hoz y el martillo hizo las revoluciones. O sea, el instrumento no hace la revolución, pero era importante para la revolución. Pues Internet igual. Ayuda. Y todas estas cosas, bueno, no es casualidad la salvajada que ha hecho el FBI el otro día con este tío que era desagradable por todas las esquinas. Y será horrible el tipo, el gordo este. Encima el pobre es gordo y feo, pues imagínate. Pero bueno... No, quieren controlarlos, claro, es evidente. Quieren controlarlo. Es evidente. Entonces, yo estoy de acuerdo, pero... Es una herramienta importante. Exacto. Lo mismo que cuando claro. hemos dicho de las alternativas de ese libro que hemos mencionado, no son nada. Por ejemplo, yo soy una decidida entusiasta de una reforma fiscal en serio. Pero eso no es una alternativa, eso es un instrumento. Es esto lo que quería decir. Muy bien. Ahora, como tengáis que editar esto y meterlo en 2 páginas, lo dejamos vais aquí con la esperanza es que yo reconozco... y vamos a ver qué haremos.